poder desarrollar la presente sesión de formación. Vamos entonces a continuar con los temas que nosotros que habíamos visto, y nos vamos a quedarnos pues puntualmente en la misma parte en donde nosotros nos habíamos quedado. Entonces, permítame, ok, listo. Aquí confirmando una cosita pequeña. Entonces, en este sentido, vamos nosotros a ubicarnos pues en la hoja ya de lo que es el tema de formato condicional. Pues aquí tenemos lo que es la herramienta de formato condicional. Entonces ya pues habíamos pasado por todo lo que era el tema de fechas, funciones lógicas, y ya pues el día de hoy vamos a entrar con lo que es la parte pues de formato condicional, pues sin llegar pues a olvidar que ya pasamos por las funciones de lógicas del sí y el sí o y las del sí y las del sí error, en donde pues básicamente nosotros habíamos identificado en esta parte cuatro tipos de errores, pues estos que eran los más comunes. En este caso pues estábamos hablando que tenemos el tip 0. Bueno, era un error que cuando se divide sobre 0 pues nos da esta parte. Aquí es cuando pues se está multiplicando diferentes formatos, es decir, texto con datos que son numéricos. Y finalmente pues el valor pues habla sobre que el valor de lo que es las celdas, porque pues aquí en este tipo de error es que aunque tú tienes bien la formulación, inclusive bien la función, pues puede ser que el valor que hay en la celda, por eso se llama así valor, de pronto estás haciendo una operación en la cual estás combinando pues texto con valores alfanuméricos o numéricos. Entonces eso es lo que sucede como tal. Y en ese orden de ideas, por eso entonces nosotros entramos a ver lo que es la parte de formato condicional. En la parte de formato condicional nosotros nos habíamos quedado era en lo siguiente. Nosotros en la hoja que ustedes allí tienen de formato condicional van a observar lo siguiente, y es que al lado izquierdo tienen un conjunto de datos que están organizados por las similitudes, por fecha, vendedor, punto de venta, producto, cantidad y valor. Y a la parte pues, derecha, eso es la parte izquierda, pero a la parte derecha pues ya el ejemplo elaborado. Ahora, aquí lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que generalmente Excel ha venido avanzando, y en esto digamos lo que ha avanzado en el sentido de que pues no pone ya tanto inconveniente si es mayúscula o minúscula, aunque pues siempre mi recomendación va a ser que siempre utilicen un solo patrón. Es decir, si ustedes utilizan todo minúscula, utilícelo todo minúscula. Si lo utilizan todo mayúscula, como en mi caso personal, pues yo trato de utilizarlo pues de forma tal que se pueda. Entonces vamos a mirar pues cómo funciona pues esta parte. Entonces aquí vamos a mirar que muchas veces cuando nosotros observamos lo que es el tema de formato condicional, vamos a observar que aquí vamos a ver que tenemos diferentes tipos de herramienta en la cual nos van a permitir a nosotros poder utilizar este tipo de herramienta para poder entonces ilustrar pues las celdas de la forma en la que nosotros queremos. Entonces nosotros cómo podemos cambiar las celdas de acuerdo a lo que nosotros queremos. Podemos cambiarlo con el tipo de letra, digamos si se cumplen ciertas condiciones, con el tamaño, con lo que es el tema del estilo, si cursivo, cursiva, perdón, si se puede, digamos, subrayado y demás. Generalmente la mejor forma de utilizar, y que pues es más práctica, inclusive hasta se ve más profesional, es con el relleno de celda. Entonces por eso es que nos vamos a centrar nosotros en lo que es el relleno de celda. Ahora, aquí vamos a mirar lo siguiente. Vamos a observar que dentro de esta parte, ustedes se dan cuenta que nosotros tenemos para manejar en texto, en formato condicional, lo que es la parte numérica,
como tal, e inclusive pues alfanumérica y con fechas. Entonces vamos a mirarlo de esta manera. Aquí en el conjunto de datos que nosotros tenemos acá, por ejemplo, vamos a observar lo siguiente, y es que nosotros tenemos esta tabla en la cual pues tenemos cuatro fechas, desde el 5 de enero hasta el 9 de enero son las fechas de 2019 en las que va pues este conjunto de datos. Ahora, aquí lo que vamos a entender en este sentido es que siempre que nosotros estemos hablando, en este caso, si nosotros queremos un condicional en el cual me marque las fechas menores, ¿cierto? Al 6 de enero. Bueno, vamos a ponerle al 7 de enero para que nos marque toda la del 5 y el 6, vamos a suponer. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos esa operación? Lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es que aquí, como esto es un formato de número también, pero que está de esta manera, vamos a recordar lo que significa pues el 7 de enero de 2019 en número, teniendo en cuenta los días que hay entre el 1 de enero de 1900 y el 7 de enero de 2019. Entonces lo primero que yo tengo que hacer, antes que nada, es llegar y entonces escribir aquí las fechas, que ya las tenemos, y con esto digamos que vamos a colorear de amarillo todas las fechas inferiores al 7 de enero, es decir, el 6 y el 5 de enero en este caso. Entonces lo primero que nosotros vamos a hacer es lo siguiente, y es que nosotros vamos a llegar acá y vamos entonces al señalar esta fecha la vamos a sacar aparte. ¿Por qué? Porque vamos a irnos aquí al inicio, vamos a irnos a lo que es el tema del formato de fecha, ¿cierto? Y vamos a irnos a lo que es tema de número, aquí le reducimos las dos décimas. ¿Para qué? Para que nos quede el número que nosotros vamos a programar. Entonces, todas las fechas inferiores al día 43.472 van a estar coloreadas de amarillo. 43.472. Esta la vamos a poner aquí para que de una vez entonces nos quede acá de referencia. Entonces yo lo voy a poner acá. Listo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar esta herramienta de formato condicional. Entonces, este formato condicional es para que automáticamente se coloree. Por ejemplo, acá si yo le pusiera la fecha de hoy, que entonces una fecha pues actual, miren que de una vez sí que se deja de colorear. Eso es lo que nosotros vamos a hacer en esta parte. Entonces, lo primero que vamos a hacer es señalar pues todas las celdas que nosotros vamos a tomar para que efectivamente nos sirva a nosotros. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo. Vamos entonces en este sentido a seleccionar todas las celdas. Ahí estoy seleccionando todas las celdas. ¿Listo? Bueno, pues para que por favor lo tengan en cuenta. Inés, muy buenos días. Cualquier cosa, si por ahí yo le doy a alguien no admitir, me le recuerdas que por favor que lo vuelva a insistir, porque de pronto me equivoco y le doy no admitir. Entonces para que no, de pronto no sea algo personal. ¿Listo? Claro que sí. ¿Listo? Buenos días para todos. Muy listo. Entonces miren, la idea es que se coloree. Si es una fecha inferior al 7 de enero, que sería el número como lo hemos visto, 43.472, entonces que lo coloreé amarillo. Yo he seleccionado ya todas las celdas. Me voy aquí aquí a inicio. Me voy a ir a lo que es, perdón, acá, formato condicional, aquí en la parte de estilos. Entonces me voy a ir a formato condicional y vamos a mirar todas estas reglas para ello. Ahora, mi recomendación, ¿cuál es? Mi recomendación no es usar estas reglas porque ya están prediseñadas y ya tienen muchas cosas predeterminadas. Es mejor irnos acá a la parte inferior y decirle administrar reglas. Ahora, cuando nosotros ya hemos hecho la selección y le hemos dicho administrar las reglas, o sea, las reglas que vamos a generar, porque pues esto se genera por reglas, miren que el espacio está vacío. Ahora, ustedes tienen que asegurarse que no se encuentre de esta manera así. Ahora, ¿por qué existe estas? Porque son las que están acá a la derecha.
Pero si ustedes le dicen aquí, inclusive nos da las otras hojas, pero si ustedes le dicen selección actual, ustedes lo que van a tener en cuenta es lo siguiente, que van a, entonces en este sentido, vamos a generar una nueva regla, ¿cierto? Y vamos a decirle aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, perdón, aquí, perdóneme que yo me vaya un poco. Lo que sucede es lo siguiente, es que cuando nos aparece esta ventana emergente, vamos a ver qué significan diferentes reglas con las cuales ustedes van a poder aplicar este tipo de diferentes formatos. Entonces aquí hay uno que en el cual pues de acuerdo a la escala, de acuerdo pues a una escala de valores nosotros lo vamos a tratar. Entonces por ejemplo aquí vamos a manejar, si ustedes se dan cuenta aquí rápidamente, y lo vamos a hacer ahorita como un tema de un semáforo. Entonces ciertos datos van a colorearlos de amarillo, a otros de rojo y otros de verde, digamos unos rangos que obviamente tienen que coordinar para que pues, se pueda observar. Y lo otro es que pues va a haber como como una tendencia en la cual pues tú vas a poderlos colorear. Entonces esto digamos que lo vas a permitir, esto te lo permite, inclusive tú lo puedes hacer con dos datos, inclusive también puedes utilizarlo con el tema de barra de datos. Ahora, ¿de qué va a depender esto de utilizar barras de datos y demás? Pues va a depender también, o de iconos, depende también del tipo de trabajo. Aquí lo más importante en esto es que realmente sea funcional, pues, tiene como tal los mismos valores, pero la idea es que sea funcional y que pues se vea profesional. Entonces generalmente en esto, dependiendo también de lo que nosotros vayamos a utilizar, pues vamos a utilizar dos o tres colores. Ahora aquí vamos a ver en la segunda regla que dice aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, es en la cual pues nosotros vamos a estar, ustedes la van a estar utilizando constantemente, es la que más se utiliza por su versatilidad. Ahora, tanto pues para lo que es el valor del celda, que es numérico, texto específico cuando ustedes necesitan, y ustedes que saben, ustedes cuando han visto el tema de la identificación de los peligros en seguridad y salud en el trabajo, se acuerdan que en lo que es la parte de en la valoración del riesgo, ustedes se acuerdan, en la valoración del riesgo, se acuerdan que hay un tema y que hay una escala entre que si es no aceptable el riesgo, si es no aceptable, aceptable, y que es rojo, amarillo y demás. Ustedes utilizan esta regla, como ya lo vamos a ver, y de una vez pues lo pueden utilizar y entonces les colorea automáticamente. Entonces les facilita muchas veces lo que tiene que ver con con la parte de peligros, y que automáticamente pues les va coloreando. Digamos que si ustedes hacen una actualización, toda esa parte de programación pues les queda ahí ya listo, inclusive hasta con colores. Aquí tenemos entonces para lo que es el tema de rangos, pues personalmente sí me parece un poco limitante, pero porque pues es como tal, en el tema de porcentaje. Entonces pues este es como para el tema de cantidades, ¿no? Ahora, únicamente los valores que están por encima o debajo del promedio. Entonces miren que aquí están las desviaciones estándar. Digamos que aquí esto es para el tema de herramientas estadísticas, y cuando ustedes están manejando pues la gráfica de Gauss. Entonces este les va a servir al respecto. Y lo mismo pues los valores pues únicos o duplicados. Aquí este les va a servir, este es muy útil. De pronto cuando ustedes necesitan tener una base de datos en donde no se repitan ciertos datos, listo, ahí se los va indicando. Entonces los duplicados, o sea, el segundo dato después del primero, es decir, después del primero, entonces ya te marca a ti cuáles son los que están pues ahí duplicados. Entonces y este pues se utiliza pues a través de unas fórmulas en las cuales pues ya uno lo puede hacer, en el cual pues si el valor es verdadero, o sea, es decir, si se cumple pues la condición, pues como tal se hace pues cierto formato. En este caso, como vamos a aplicar lo que es el tema de fecha, que ya hemos seleccionado acá todas las fechas que tenemos a continuación, sabemos que desde 43.471 hacia abajo, es decir, el 5 de enero y el 6 de enero en nuestro caso, vamos a marcarlo de amarillo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, nos vamos aquí a aplicar formato únicamente a las celdas que contengan valor de la celda. Miren que aquí
nos da varias opciones para conformar la celda. Entonces aquí está pues, texto específico y demás. Aquí nosotros diríamos así rápidamente, uy, las fechas, pero resulta que está muy limitado, ¿sí? Entonces en este sentido, bueno, en este sentido, entonces pues queda muy limitado, ¿sí ves? Entonces los últimos 5 días y demás. Para este caso, porque pues miren que esto es de hace 2 años, ¿cierto? Entonces vamos a irnos a valor de la celda. Cuando nosotros nos vamos a valor de la celda, vamos... ¿Sí escucho? Un favorcito, ¿la clase se está grabando? Sí, señora. Vale, muchas gracias. Sí, señora. Bueno, aquí les estoy confirmando, listo. Ay, Dios. Permítame porque es que creo que me van a empezar a insistir. Permítame un segundito. Decía, vamos entonces en este punto, vamos a seleccionar, permítame acá, yo ya amplío otra vez la lupa, vamos a mirar lo siguiente, y es que aquí, el valor de la celda, aquí tenemos varias opciones. Entonces este se utiliza para lo que es el tema de texto, para el tema de celda, lo que sea los errores, inclusive aquí, si no sé, si hay oportunidad que de pronto se necesite, digamos, identificar espacios en blanco, pues aquí nosotros lo podemos utilizar. Entonces ese es el punto en el cual pues, nosotros lo vamos a desarrollar en este momento. Ahora, aquí vamos a hacer lo siguiente, y es que dentro de esta parte vamos a observar que aquí nosotros tenemos en esto de lo que es la parte de vista previa de este espacio, vamos a empezar a mirar el tema de valor de la celda. Entonces listo para programarlo. Ahora, aquí cuando nosotros damos la opción de valor en la celda, ustedes se van a dar cuenta que pues va cambiando cada uno de estos submenús, pues va cambiando, y miren que nosotros vemos lo del tema de los operadores lógicos. Entonces, como nosotros necesitamos marcar lo que sea los días anteriores al 7 de enero, ¿cierto? Entonces vamos a decirle que sea menor que, para que no nos tenga en cuenta el 7 de enero, sino nos tenga en cuenta a partir del 6 hacia atrás. Entonces, aquí lo que nosotros vamos a utilizar en este caso es que le vamos a decir el número, en este caso 43.472, que es el día, o sea, son los días que hay entre el 1 de enero de 1900 y en este caso el 7 de enero de 2019. Ya vimos cómo determinar pues, este número, y lo que hacemos aquí a través de la vista previa es llegar y entonces al establecer lo que es el tema del formato, miren que aquí nosotros tenemos esta ventana emergente. Lo que yo les digo, pues a veces de pronto sí nos va a permitir cambiar estas cosas de estilo y el color, pero personalmente nos vamos de una vez pues a lo que es el tema de relleno, y la pestaña de relleno, y vamos a marcarla entonces de amarillo, ¿sí? Entonces aquí lo tenemos. Aquí hay unos estilos de trama, pero dependiendo también del contexto, como les había dicho en una anterior oportunidad cuando estábamos viendo formatos de celda, es de acuerdo, digamos, a la utilidad de cada uno, y que pues no vaya a quedar pues digámoslo así poco profesional. En este caso pues vamos a utilizarlo de forma de amarillo, y de una vez entonces en esta opción, cuando ya hemos seleccionado amarillo, pues le damos esta opción. Ahora, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, y es que cuando nosotros hablamos de la nueva regla y ya tenemos toda esta parte, vamos a hacer lo siguiente. Vamos ya de una vez, cuando ya lo hemos configurado, le damos a aceptar. Si usted se da cuenta, aquí lo que nosotros hemos hecho es ya crear una regla. Aquí hay algo muy importante, y es que usted debe no dar de una vez en aceptar, sino de aplicar. Entonces usted ya puede percibirlo y aceptar. Dese cuenta que aquí las fechas están organizadas de acuerdo a esto, y miren que ya las fechas, todas las que están inferiores al 7 de enero de 2019, pues van a estar marcadas de amarillo. Entonces vamos a hacer el ejemplo si sirve. Entonces voy a decirle 7 de enero del 2019, vea que se marcó de color, o sea, se desmarcó. Ahora vamos entonces a marcarle entonces 1 de enero del 88. Mire, ¿sí ve?
Entonces sí hay que ya lo marca de esa manera amarillo, entonces porque todos los que están así, esto era importante pues para que nosotros lo tuviéramos pues allí presente. Entonces de esta manera nosotros lo podemos hacer. Ahora, de la misma manera nosotros vamos a poder entonces hacerlo de forma con los textos. Aquí con los textos vamos a entonces, primero pues vamos a señalarlo, ¿no? Entonces esto va a ser importante que señalemos todos. Ahora aquí nosotros nos tenemos que dar cuenta de varias cosas, varios detalles que nosotros pues vamos observando. Y esto es lo importante tanto en lo que es el tema de formato texto o alfanumérico, siempre que nosotros hablemos. Y es en este detalle. Y es que si ustedes observan, fíjense que acá está Jaime Andrés con tilde en la E. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado con ello. E inclusive si nosotros hablamos acá de César Augusto, fíjense que César Augusto yo lo dejé sin tilde, aunque sabemos de que pues esta es una palabra grave que debe tener tilde porque tiene acento en la penúltima sílaba y la palabra César no termina en N, S o vocal. Ahora, ¿cuál es mi recomendación así rápidamente? Si usted no tiene buena ortografía, o sea, si usted de pronto sabe que no sabe identificar claramente aún lo que es el buena ortografía, pues hay una primera opción que es la más viable, que pues tengamos que aprendamos lo que son las normas de buena ortografía, pero si la idea es que de pronto todavía no lo tenemos, pues no le pongamos tilde a nada. Ahora, ¿para qué? Para no sufrir, para no tener errores, porque pues una cosa es aquí cuando nosotros estamos hablando de esta parte, es decir, que tenemos esto de formato condicional, perdón, de 100 registros, que es lo que yo manejo acá, 100 filas, pero cuando tú tienes 1000, 2000, 3000, pues identificar ese tipo de errores es un poco difícil y al manejar pues ese conjunto de datos pues va a ser un poco más complejo. Entonces yo he seleccionado a todos los vendedores y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar que a todos los Jaime y a todos los a Jaime lo marquemos de color entonces azul y a los César Augusto de color morado. Vamos a hacerlo de esa manera. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Llegamos y entonces nos vamos a ir a lo que es a lo que es la parte de formato condicional después de haberlo seleccionado. Nos vamos acá, está aquí en el inicio para que lo recordemos, en el inicio nos vamos acá a formato condicional, ¿cierto? Entonces aquí nos vamos a administrar entonces la administrador de reglas de formato condicional y fíjense en algo con la ventana. Entonces en este caso la ventana pues está otra vez vacía. Entonces esto es importante que siempre lo verifiquen y vamos a crear nuevas reglas. Ahora vamos a crear varias reglas. Vamos a crear entonces en esta 3 reglas y vamos a aplicar entonces en este caso formato únicamente a las celdas que contenga. Entonces el valor de la celda, en este caso vamos a decirle texto específico. Entonces en texto específico vamos a manejar lo siguiente y va a ser entonces que aquí ustedes se dan cuenta que en texto específico dice que contiene, o sea que en alguna parte tiene la palabra. Ahora que no contiene, o sea que pues no tiene esa palabra que tú le puedes indicar allí, que empieza por y que termina por. Este va a ser herramientas muy útiles porque en este sentido ustedes van a poder pues desarrollarlo para poder entonces llegar a utilizarlo pues de esta manera. Ahora que empieza por, vamos entonces a hacerlo de esta manera. Ahora que empieza por, vamos a decirle en este caso pues sí, mi recomendación es para que ustedes vean es C. Digamos que puedo decirle sí porque ¿qué pasa? No hay otro que empiece por C. Ahora esto es importante que tú lo pongas si es de esta manera, porque si hay un, digamos, si hay un César Fernando, que pues puede pasar, entonces ahí no se pudiera utilizar porque pues generaría un conflicto y te marcaría todo. Entonces en este caso, como son datos únicos, pues listo, C. Y entonces que empieza por. Ahora, en este caso habíamos dicho que para el caso de César vamos a ponerle entonces la tilde, perdón, el color morado. Entonces al colocarle el color morado, entonces ya con esto hemos creado la primera regla. Vamos a crear
otro tipo de regla. Entonces vamos a crear pues en la misma valor de la celda, pues como es texto específico. Fíjense que aquí vamos a entonces que vamos a decirle que empieza por. Entonces, bueno, ya le dijimos ahora que termina por. Entonces, si nosotros habíamos jugado con Jaime Andrés, miren lo que yo voy a hacer. En este caso, yo le voy a poner la tilde a la E, ¿cierto? Así, ES, para que se pueda pues configurar de esta manera. Entonces yo había dicho que le íbamos a poner entonces el formato pues azul. Sí, entonces vamos a ponerle este color azul, así este azul, que pues como tal para que se... Y ahora, ¿qué es lo que sucede acá? Porque esto es importante. Lo primero que va a hacer en este orden es señalar las que son las celdas que son señalar las celdas que terminan en ES con tilde, y después entonces las que empiezan por, en este caso, por aquí espérate, ¿por qué? Por C, que es CE, ¿no? Que habíamos dicho de César. Entonces esto es lo que uno tiene que tener en cuenta con el tema de las reglas. Entonces, porque va a tenerlo en cuenta. Ahora vamos a ir a incluir pues otra más, digamos que aquí le vamos a poner texto específico. Ahora, ¿qué contiene? Si ve que esta es la primera, entonces vamos a decirle María. Miren que no tiene tilde, yo no le he puesto María tilde, aunque pues ahí por lo que hay un hiato, entonces pues ahí podría verlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo le voy a poner este rosado, listo. Entonces, mire, primero es esto. Ahora, este tipo de reglas es para moverlos, mire, acá es para poderlos mover de arriba hacia abajo. Entonces, todo el orden en el cual pues va a actuar. Ahora, esto va a ser importante en algunos casos, porque pues va a mirar pues el orden en que los va a aplicar. Ahora, vamos a irnos aquí desde luego a aplicar y de una vez aceptar. Ahora, aquí lo que nosotros vamos a tener en cuenta en esta parte, si es que aquí se marcaron a todos. Entonces, como contenía María, lo hacía. Entonces, ahora, esto es importante porque miren, si yo hubiera ido, digamos que aquí hay combinaciones en donde pues yo puedo empezar a marcar pues muchas cosas. Digamos, si hay Luis, ¿cierto? Luis, entonces si hay un Luis o hay una Luisa Fernanda, pues se marcarían los dos. Si yo los dejo pues de esa manera. Esta es la manera en la que nosotros pues vamos a hacer. Ahora, aquí vamos a hacer algo que es importante también, y que va a ser lo que veíamos del tema de los colores, ¿no? Entonces, frente a la parte numérica. Entonces, yo voy a hacer algo acá que va a ser de la siguiente manera. Entonces, voy a decir 100 y acá 99. Vamos a mirarlo de esta manera. Entonces, mira, 199 y me voy a ir hasta acá. Entonces, me voy a ir hasta el número 1. Listo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener en cuenta en esta parte? Resulta que nosotros vamos a tenemos las cantidades, las he puesto de esta manera para que miremos cómo queda el semáforo de lindo. Entonces tenemos 3 rangos, entonces vamos a marcarlo pues de manera tal que nos permita. Entonces vamos a poner que rojo, entonces tenemos acá que identificar pues, los colores, porque pues voy a indicarlos acá. Verde, vamos a utilizar el verde, el amarillo, ¿cierto? Y el rojo. Son los 3 colores que nosotros vamos a utilizar. Ahora, verde vamos a manejarlo desde 75 hacia arriba, ¿sí o no? Desde 75 que coloree verde. Listo, no se preocupen acá por los formatos. Entonces acá, porque pues está configurado de esa manera. Okay, listo. Ahora, aquí, bueno, aquí es para el tema de las décimas, ¿no? Entonces aquí le podemos aumentar decimales para que ustedes se den cuenta. Dependiendo, generalmente cuántas decimales se utilizan, 2. O sea, después de la coma son 2 decimales. Y en ese sentido, pues nosotros lo que vamos a hacer es llegar a, pues, a indicar entonces 75. Rojo, entonces vamos a calificarlo desde 35. Listo. Entonces, pues para tenerlo allí. Y en este caso pues hay 20, entonces vamos a ponerle la mitad, 75, 65, serían 55. Listo, para que no lo empiece a marcar de esta manera. Entonces vamos a tenerlo pues allí en cuenta. Yo voy a correrme un poquito acá para ¿qué? Para entrar entonces
formato condicional. Pero, bueno, primero seleccionamos los datos, ¿no? Eso sí lo importante. Listo, seleccionamos los datos. Me voy a ir a la parte superior, pues para no perder la guía que ya he creado, que es la parte superior. Y entonces me voy, inicio igual, inicio para todas las personas que de pronto allí no lo han percibido, formato condicional, y me voy entonces a administración de reglas. Voy a correr la ventana un poquito aquí para pues, tener toda la guía, y entonces le voy a decir nuevas reglas. Recuerden que la selección actual está vacía, eso es lo más importante inicialmente. Ahora, aquí como ustedes se dan cuenta, aplicar formato a las celdas según sus valores, voy a utilizarlo de 2 o 3 colores. Entonces miren, aquí en 3 colores vamos a utilizarlo. Entonces acá nos va a decir tipo de dato. Entonces miren que aquí nos da varios. Aquí como este dato es numérico, pues le vamos a dar todos numérico a los 3. ¿Listo? Entonces para que lo tengan allí presente. Ahora vamos a ir a lo que es el tema de los valores. Entonces ya sabemos que amarillo pues va a ir a darse 55. En el rojo entonces dijimos 35. ¿Listo? Y entonces verde 75. Voy a ponerlo así como el rango como tal, lo que quiere decir que vamos a tener una escala bien interesante de colores. Entonces pues como tal, ahora aquí generalmente pues bueno, se dan cuenta de esto. Yo aquí lo puedo cambiar para que se vea un poco más vivo, aunque pues generalmente utilizar esos colores pastel, los que están inicialmente como este es lo más ideal, ¿no? O sea, colores, tratar de utilizar colores pastel, ¿no? Digamos como este, ¿sí? Que sea un poco más, bueno, no tan pálido, pero sí digamos que nos dé cierta guía. Ahora, ¿para qué? Para que los datos pues no se generen no sean tan agresivos y resalten sobre otros datos que hay alrededor. ¿Listo? Sino que pues, realmente sea ese. ¿Listo? Ahora, eso depende de la necesidad. A veces sí necesitamos que resalte. Entonces, yo lo voy a hacer en este caso así de esta manera porque es un ejercicio académico. Pero mi recomendación es que lo utilicen como lo que ustedes alcanzan a ver acá, que es la parte de que estos colores están así de pastel. ¿Sí? Entonces, miren, acá tenemos esto. O sea, ustedes se dan cuenta, ya hemos generado lo que es la regla. Le voy a decir, miren, aplicar y aceptar. Aplicar, está, aceptar. Fíjense lo que sucede. ¿Sí, vea? Sí, que empieza a colorearse de esta manera, miren, para que ustedes vean el efecto real de este tipo de regla. Entonces ahí lo pueden utilizar. Ahora, aquí hay varias cosas que nosotros podemos utilizar también a nivel numérico, y es lo que nosotros pues vamos a ver con esta celda de valor. Entonces lo mismo va a pasar en esta parte. Entonces va a ser de esa manera. Entonces yo les estoy indicando las reglas que generalmente más se utilizan, que ustedes más van a utilizar. Entonces selecciono todas las celdas de valor. Vamos a ir a administrar reglas. Fíjense que siempre pues de esta manera vamos a irle a administrar reglas, y en ese sentido vamos entonces a seleccionar acá, desde en esta parte, vamos a ir a lo que es el tema de barra de datos. Si ustedes se dan cuenta, aquí pues hay rellenos sólidos. Entonces aquí hay un contexto de lo que es la parte de aquí hay varias cosas. El relleno digamos que va a ser azul, entonces por eso lo observamos de esta manera, pero digamos que vamos a cambiarlo para que se vea el cambio, como es amarillo, azul y rojo. Vamos entonces a señalarlo de un color paz, vea, para hacer el contraste, este color azul aguamarina. Entonces bueno, si me lo listo. Ahora aquí le van a poner un borde, pues si ustedes quieren. Generalmente pues no, la idea no es dejarlo pues si, bueno, aquí digamos que lo pueden hacer. Pues yo en ese caso digamos que lo dejo así sin borde, y entonces lo que es la parte de la otra parte que no se diligencia pues va a ser de color pues en este caso blanco, ¿no? Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Entonces dependiendo de los valores, fíjense que yo le voy a aceptar, le voy a dar a aplicar, y fíjense cómo está. Si se dan cuenta que miren cómo terminó esta parte. Entonces
Si ustedes se dan cuenta, aquí hay diferentes tipos de valores que nosotros pues vamos a poder configurar. Entonces dependiendo también, aquí como el valor máximo, aquí nosotros estamos viendo pues ciertos valores, miren cómo se va modificando. Entonces si yo acá le dijera 100.000, vean, 1, 2, 3, fíjense que se va cambiando. Inclusive si yo le dijera, vamos a decirle 10 millones, 1, 2, 3, 1, 2, 3, des en cuenta de algo. Si ve que se rellena todo y los otros van cambiando porque automáticamente lo va haciendo. Entonces eso es lo que ustedes pueden hacer. Ahora, aquí también vamos a utilizar, al seleccionar todo, pues voy a modificar pues por cuestión de tiempo, vamos a modificar entonces toda la regla del contexto. No le vamos a poner barra de datos sino conjunto de iconos. Entonces fíjense en algo, aquí tenemos un conjunto de iconos y también todo el tema de semáforo y manejamos, pues aquí vamos a tener pues no solamente el tema de estos símbolos, sino que pues vamos a manejar diferentes tipos de colores, ¿no? Entonces miren que aquí ya no lo maneja. Entonces miren, vale, digo que esto es dependiendo también de cómo se llama el contexto. Entonces, generalmente nosotros escasamente vamos a manejar este de barras, pero vamos a mirar, digamos, cómo sería esto de iconos. Ahora, aquí tenemos varias opciones, entonces, como tal, pues esto es algo, pues vamos a manejarlo, vean, 3, 4, 5, vean. Así que acá tiene hasta 5 dependiendo también. Ahora, fíjense en algo. Aquí nos va a indicar qué tipo de valores es los que, bueno, primero unos operadores lógicos, ¿no? Que nos va a decir mayor que, mayor igual que, para que los tengan en cuenta. Por eso yo les he explicado esos temas. Ahora, aquí los tipos de datos, como aquí son numéricos, pues todos estos van a tener que ser números. ¿Me van a entender? Entonces, ¿por qué? Porque son los datos que ustedes están manejando. Entonces, ese es el punto de lo que ustedes tienen que manejar. O sea, si están manejando números, ¿para qué van a incluir el tema porcentual? Porque sería como tal, pues importante pues tenerlo ahí presente. Ahora, aquí vamos a decirle, vamos a manejarlo. Digamos que cuando es menor a cero, pues lo maneja, digamos, como tal de forma roja, ¿no? Ahora, fíjense que aquí también acá también nosotros podemos cambiar de color. Entonces vean, si ve que aquí hay una cantidad de logos que nosotros pues podemos tener. Entonces este es como tal la banderita, digamos que nosotros lo hacemos. Ahora, aquí nosotros podemos decir que este es para hacia abajo, ¿cierto? Entonces pues que siga así. Pues puede ser que maneje, digamos, lo que es la parte de esta manera, ¿cierto? Y pues decir algo le podemos decir estrellita. Sí, o sea, son diferentes tipos de logo. Ahora, aquí nosotros entonces le decimos mayor o igual. Entonces vamos a empezar entonces de arriba hacia abajo. Entonces vamos a decirle mayor igual a 91. Vamos a decirle a 71, mayor o igual a 71, mayor o igual a 61, perdónenme, a 60, perdón, es que perdón, que son estos valores, 90, 42, 88, entonces, perdón, mayor o igual a 750.000, para que entonces lo podamos notar, mayor o igual, entonces, mire, entonces, mayor o igual a 700.000, listo. Ahora, mayor o igual a 610.000, listo. Y mayor o igual en este caso a 500.000, listo. Entonces miren, usted le da clic en aceptar. Entonces aquí ya usted lo ha modificado, le dice aplicar para que usted de una vez se dé cuenta. Listo, entonces este es el orden. Miren que aquí ya está. Ahora, esto no es error, esto lo que significa es que la cifra aquí se está ocupando de más espacio, entonces pues por eso necesita más espacio. Aquí lo único es hacer esto. Listo. Sí que dependiendo también, entonces usted de acuerdo a los símbolos pues los empieza a utilizar. Desde luego lo que yo sí les digo es pues hay que saberlos usar. Entonces ese es el objetivo cuando nosotros pues hablamos de lo que son los formatos
condicionales. Entonces que estos son los más utilizados pues al respecto. Entonces aquí nosotros podemos manejar lo que son el tema de iconos y demás. Eh, Generalmente pues estos son los más utilizados pues por el tema pues normal. Digamos que por ejemplo acá vamos a mirar lo que es el tema, o acá se repite varios. Vamos a decir, vamos a seleccionar todos estos que son, y vamos entonces a irnos acá a la administración de reglas. Vamos a ir, ya hemos seleccionado toda la celda del producto, entonces vamos a ir a lo que es nueva regla, y vamos entonces a ir únicamente a los valores únicos o duplicados. Entonces aquí tenemos como señalar si es valor único, entonces va a marcarnos entonces de color. En este caso vamos a ponerle un color naranja, ¿cierto? Es que como tal vamos a crear una nueva regla que nos diga valores únicos, en este caso duplicados. Le vamos a decir rojo, por ejemplo. Entonces vamos a decirle, mire, tu valor, vea, valores únicos, valores duplicados. Le voy a decir aceptar y se van a dar cuenta que va a salir, vea, si ve, si ve que todo sale, si ve que todo sale rojo. ¿Por qué? Porque están duplicados. ¿Sí? Entonces a esto es a lo que yo me refiero. Entonces sí, porque salieron pues duplicados como tal. Ahora vamos a utilizar una herramienta acá que es la de filtro. Vamos a colocarle filtro para que ustedes se den cuenta en este caso cómo funciona. Miren, dense cuenta. Entonces miren, vamos a hacer lo siguiente. Voy a filtrar solamente lo que son los productos que lo que es, bueno, vamos a decir leche. Bueno, vamos a coger de una vez el arberja, que es para poder utilizarlo. Vean cómo está. Entonces vean, fíjense que yo le diga, digamos en este caso CD. Listo. Si ve que de una vez, mire, si ustedes se dan cuenta, entonces claro, cuando nosotros revisamos, si ve que son los únicos que son valores únicos. Los demás, como hay más dos o más zanahorias, como hay dos o más lentejas, como hay dos o más cebollas, entonces por eso no lo va a marcar. Entonces nos va a marcar de esa manera. Listo. Voy a revisar acá el chat un momento dado. Entonces nos dice, ¿por qué duplicados? ¿Por qué dices que están duplicados? Sí, porque hay dos zanahorias, porque hay dos o más lechugas, porque hay dos o más tomates. Entonces lo que yo hice fue acá filtrar. En este caso pues fue filtrar acá, digamos como tal, lo que yo les digo, camisas. Entonces lo voy a filtrar. O sea, esto lo estoy haciendo arbitrariamente para que ustedes se den cuenta de los cambios. Entonces si yo acá yo le digo, acá le digo SD, miren que de una vez entonces no nos cambia el color. ¿Por qué? Porque entonces dejaría camisas, empezaría a solo haber un valor único, y en este caso pues SD, como lo puse allí, pues también sería único. Entonces eso es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta en esta parte. Listo. Eso pues como tal, para lo que es la parte de formato condicional. Entonces esto es lo que nosotros podemos utilizar, ya sea por el tema de fechas, por la que es la parte pues, de texto, alfanumérico, inclusive pues esta parte. Entonces este es el sentido en el cual pues nosotros cuando tenemos esta parte, lo que nosotros vamos a hacer es eso. O sea, vamos a atender esta situación como tal. Ahora, debemos nosotros estar muy conscientes que generalmente para lo que es el tema de formato condicional, antes de pasar ya a lo que es el siguiente tema que vamos a estar viendo acá, que es el tema de buscar en la horizontal y en la vertical, aquí hay que tener varias cosas pues antes de irnos de este tema, y es que lo primero, si es por el tema de fechas, pues es mejor que ustedes lo transformen de esa manera. ¿Cómo transforman estos datos de esa manera? Lo ponen aquí aparte, por ejemplo 5 de enero del 19, listo, te lo ponen así, que está en fecha, y de una vez entonces lo ponen como dice acá en este tipo de número. Ahora, yo sé que ustedes manejan fechas de vencimiento, pueden manejar fechas de vencimiento. Entonces, por ejemplo,
y esto es algo que sé que que lo van a necesitar y que les va a servir el formato condicional, y por favor para que lo observen. Bueno, aquí me tocó irme acá a esto. ¿Sí? Tocó irme así a la parte inferior para hacer. Entonces vamos a hacer un cuadrito rápido antes de pasar a lo que es el tema de buscar en la horizontal y buscar en la vertical. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen acá, digamos que esto sucede, por ejemplo, vamos a decirle, y esto sucede mucho en el tema de vehículos para que ustedes lo tengan allí en cuenta. Entonces, por ejemplo, el SOAT, la revisión técnico-mecánica, listo, el SOAT, la revisión técnico-mecánica, vamos a decir que la licencia. Esto vamos a poner, entonces acá tenemos, entonces, vehículo 1, entonces 2 y 3, listo. Entonces, ¿cuál es la idea acá? Pues la idea, permítame acá, es que tenemos unas fechas. Entonces, vamos a poner unas fechas. Entonces, por ejemplo, entonces esto tiene que funcionar. Hoy, entonces estamos a 23 de junio, listo. Entonces, miren esto, igual hoy, listo, 23 de junio. Esto lo vamos a tener acá, lo voy a poner acá para que esté presente, y voy a poner acá solo estos bordes de esta manera para que ustedes se den cuenta cómo funciona. Y aquí, pues para que nos quede pues todo completo, voy a ponerlo así. Y acá, listo. Listo, entonces vamos a decir, del vehículo 1, del 23, entonces vamos a poner la licencia, vamos a poner una licencia que se va a vencer el 25 de julio del 22. Vamos a poner otra licencia que se vence entonces, no, espérate, ya lo tenemos. Entonces vamos a poner entonces sí, que se vence entonces 24 de junio del 22. La otra se vence el 23 de junio del 22. Y la otra se vence el 22 de junio del 22. Listo. Ahora, esto pues va a estar bien. Listo. Aquí vamos a mirar, en este caso, voy a hacer algo, y es que entonces vamos a decir que que en estas fechas, entonces vamos a decir que son menos 8. Entonces voy a hacer algo pues acá para que ustedes se den cuenta. Menos 8. Listo. Y aquí entonces aquí voy a decirle igual esta fecha menos 16. Listo. Entonces esto es lo que nosotros vamos a tener. Listo. Entonces, para que para que nosotros nos vayamos dando cuenta. Ahora, aquí igual pues voy a copiar esta fecha igual acá, tenerlo porque pues puede pasar la revisión técnico mecánica. Entonces bueno, no, espérate, aquí no sería menos 8, sino que vamos a decirle que es menos 8 y más 16. Listo. Entonces aquí pues va a estar, esto va a ser 24 de junio. Entonces esto va a ser igual a más 16. Listo. Pues estoy haciéndolo pues de esta manera. Y entonces pues de esta manera también voy a copiar estas fórmulas acá para hacerlo rápidamente. Listo. Entonces más 16. No. Entonces no 24 de junio, sino 30. Y 8 de julio. Listo, vamos a hacerlo de esta manera. Entonces vamos a hacer lo siguiente para que ustedes vean cómo funciona esto. Bueno, lo primero es que yo voy a llegar y voy a decirle copiar, y voy a decirle acá que me copie solo los valores para que no haya ningún tipo de fórmula como tal, porque pues en la realidad, ¿qué es lo que sucede? Ustedes pues van a copiar las fechas así. Ahora, esto lo estoy haciendo de esta manera
pues como ejemplo, pero ustedes pueden hacerlo de diferentes formas si tienen fechas de vencimiento. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente, y esto es, oh, si está vencido, ¿cierto? O sea, eso quiere, si está vencido, que es un día más hoy, ¿cierto? A partir de un día más hoy, pues está vencido, ¿sí o no? Ahora, vamos entonces a generar pues también esa parte, ¿cierto? Va a estar entonces el último día, que sería pues entonces sería hoy, ¿cierto? Porque sería el último día. Vamos a decirle que 8 días antes, y vamos a ponerle acá, permíteme, y 15 días antes. 15 días antes. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí vamos a tener en cuenta, teniendo en cuenta esto, que sería vencido, sería pues ya un día más hoy, ¿no? Y eso sería hoy. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí vamos a ponerle, si está vencido, de color rojo. Último día, entonces vamos a ponerlo de color naranja, ¿cierto? 8 días antes, todo mientras sea 8 días antes, entonces vamos a bueno, aquí amarillo, naranja, espérate, no, sí estaba bien, qué pena con ustedes, lo vamos a ubicar de esta manera, entonces sí, claro, naranja, amarillo y verde, listo, o sea, 15 días antes o más, pues verde. Entonces, esta es la combinación teniendo en cuenta esta parte. Ahora, ¿cuál es esta fórmula? Igual a hoy. Listo, vamos a utilizar formato condicional. Entonces voy a seleccionar estas celdas porque son las que yo voy a modificar. Me voy a ir a inicio, me voy a formato condicional. Des en cuenta de algo. Entonces nos vamos a ir acá, vamos a crear la regla bien bonita, y le voy a decir nueva regla y la voy a traer acá pues para tenerla cerca. Listo. Listo, entonces voy a decirle únicamente a las celdas que contengan. Entonces, valor de la celda, fíjense que aquí yo lo voy a hacer, valor de la celda. Entonces, sí, está, miren que acá nos dice, valor de la celda está igual, igual. Entonces, como es los últimos 8 días, entonces, mayor o igual que, entonces, miren lo que voy a hacer. Igual a hoy, ¿cierto? Entonces vamos a programarla de acá, es este. Entonces, igual a hoy más, entonces en este caso sería más 15, ¿cierto? Entonces, bueno, eso sería 16, entonces, más, sí. ¿Por qué más 14? Porque hoy más los otros, entonces ahí ya nos junta, o sea, 14 días más hoy serían 15, ¿sí? Entonces por ende lo vamos a marcar. Entonces mayor o igual a este, entonces, ¿qué pasa? Voy a llegar y le voy a decir entonces, venga, póngalo de color, de este color pues, verde. Listo. Entonces aquí, miren que nosotros hacemos esto, aceptamos este y de una vez, si yo le voy a aplicar, dése cuenta de algo. Si ve que las fechas, si nosotros nos damos cuenta, los que tienen más de 15 días son los únicos que están marcados de verde. Entonces ya aquí ya nos estamos dando cuenta. Ahora vamos a volver a hacerlo. Nueva regla, pero únicamente las celdas que contengan valor de la celda. Entonces, miren, vamos a seguir con la que es la siguiente, que son 8 días, amarillo. Entonces, que es mayor o igual que, es como, ojo porque está en el orden, entonces sería igual a hoy. Miren que es hoy, dos paréntesis, abierto y cerrado, más, entonces más 7. Entonces, pues los 8 días, ¿no? Entonces ahí ya está. Le voy a dar el formato. Entonces, el formato cuál va a ser, dijimos que amarillo. Listo, voilà. Listo, entonces le voy a ir a aceptar.
fíjense que yo le voy dando aplicar, vea, así es que me va marcando, mire, me va marcando dependiendo también de él. Ahora, ¿por qué pasa esto? Sencillo, porque yo primero marqué las que están de verde, o sea, miren que acá por eso es el orden, la necesario. Miren que acá yo le voy a aplicar, entonces miren, ¿sí ve? ¿Sí ven la diferencia por qué se tiene que por qué este orden? Porque yo primero tengo que ir en orden. Entonces, primero que me marque las de verde, luego las de amarillo, porque si yo lo hiciera al contrario, pues surge que me marca todas de amarillo. Ahora dice último día naranja, o sea, sería igual a que a hoy. Entonces, sí, eh, entonces, igual a hoy, vamos a decirle lo siguiente. Vamos a decirle que se va a aplicar formatos en las celdas que contengan valor de la celda. Entonces, dice igual, igual, igual a. Entonces, yo le voy a decir acá, igual a hoy. ¿Sí? Entonces, listo. Aquí yo le voy a decir, en ese caso es de color naranja. Entonces, aceptar. Des en cuenta de que miren, aquí ya, bueno, perdón, no le he dado, es en esta parte. Entonces, bueno, aquí no tiene, digamos, como este orden, porque pues aquí no lo tiene, pero digamos que ahí ya tenía. Por recomendación, pues vamos a volverlo acá de esta manera para que no tengamos pues ningún inconveniente. Ahora, vamos a mirar que nueva regla, entonces va a decir formato únicamente las celdas que contengan. Y entonces decía, ya después de más menos 1, ¿cierto? Entonces sería valor de la celda que sea mayor que, mayor o igual que, entonces sería igual, entonces a hoy menos 1, porque sería el día de ayer, ¿no? Entonces aquí le había puesto más 1, pero no es menos 1. Entonces ya rojo, ya todas las que están vencidas. Listo. Entonces, vea, aceptar. Bueno, aquí lo vamos a aplicar, vea. Si ve que vea todo esto, entonces mire, si nosotros llegamos acá y le decimos, entonces ahí sería aplicar. Entonces vea, si ven que sí, ese es el orden. Entonces si ustedes se dan cuenta, fíjense que vea las que están vencidas, que son las del 24, las de 24 de junio. Espérate, ¿qué pasó acá? Hoy es que hoy es 23. Entonces, bueno, perdón, aquí más 1. Aquí lo estamos haciendo. Entonces, mire, entonces aquí creo que la última no es tanto por la configuración, sino 24, 22 de junio y demás. Listo, entonces vamos a aplicarla de esa manera. Entonces aquí debería marcarme esta parte, esta está bien, pero estas dos que me dice 23, que es ok, más menos 1, menos 1 sería entonces listo. Entonces vamos a revisar la regla otra vez, vamos a revisar las reglas y entonces aquí los datos, perdón, acá en el inicio vamos a mirarlo. Aquí hay algo que se hizo mal en la programación, ¿cierto? Entonces vamos a mirarlo. Entonces que sea mayor que menos 1, ¿sí? Porque estas 22 no deberían, pues esta sí está bien, pero no sé si aquí debería aplicar. Listo, claro. Entonces mire lo que está sucediendo acá, porque debería 9 de julio, eso está bien que esté verde, que esté 10 de julio, esto, todas 30 de junio, 23 de junio, esta está bien porque es hoy, pero aquí creo que nos toca, entonces como estas no deberían estar marcadas de rojo, es esta la que tiene que estar marcada de rojo y esta también debería ¿qué? Ya, listo. Aquí hay algo que
Listo. Ya identifiqué qué es lo que está sucediendo. Para que ustedes se den cuenta. Ponle cuidado. Resulta, y en este es, ponle cuidado. En amarillo tiene que ser valor de la celda mayor o igual que, entonces no, entre. Vamos a ponerlo así. Entre hoy, pues más los 7 días, sí, está bien. Y entonces, bueno, aquí sería más, sería entre hoy más 1, ¿cierto? E igual a hoy, perdónenme que acá sí, ya por eso es que está funcionando entre hoy y más 7. ¿Listo? Entonces para que no, miren, entonces aquí se utiliza, aquí lo único que vamos a cambiar es el entre. Entonces para que sea entre mañana y los otros días, ¿cierto? Entonces pues va a ser de esta manera. Listo. Entonces aquí ya los vamos marcando de esa manera. Ya acá los tenemos. Ahora aquí va a ser mayor o igual a no. Menor. Aquí sería es que acá está menor o igual que menor que hoy. Aquí con este ya lo tenemos. Entonces ya con este le aplicamos. Claro, aquí se ve. Esa es la parte. Miren, entonces acá. Y entonces, como nosotros estamos hablando, nos falta la última regla que es esta. Digamos, aquí ya igual a hoy es este, está comprendido y este. Claro, entonces aquí lo mismo, mayor o igual que 14 no. Mayor que 7, sí, mayor que hoy más 14. Entonces, sí, mayor que, entonces aquí ya debería ser aplicar y aceptar. Ahora listo, este 1 de julio no nos está marcando, es por una sencilla razón. Aquí, este 1 de julio, ¿por qué no nos marca? Es porque, bueno, ¿qué hay entonces? Si estamos hablando de que son, hoy 22, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 9 más 9. Sí, entonces, claro, ¿qué es lo que ha pasado acá? Que tenemos que el error debe estar acá. Permítame porque es este ejercicio. Entonces está comprendido entre hoy y más 8. Ok, entonces más 12. Dame cuidado. Listo. Listo. Entonces ya lo coloreó. Listo. Entonces esto era lo que sucedía. Entonces aquí lo que nosotros vamos a tener en cuenta es que primero, la regla, como lo decíamos, por eso es que hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué nos estaba quedando este amarillo? Porque estábamos, o sea, quedaba más de 14 días. O sea, si uno cuenta el 1 de julio desde hoy 22 de junio, tenemos que hay 9 días. O sea, 23, 24, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, ¿qué pasaba? Una regla iba hasta los 8 días y la otra iba de los 14 hacia allá. Entonces había un desfase. Entonces con esto ya lo revisamos de esta manera. Entonces vamos a mirarlo de esta manera. Entonces, primero, el tema es que, bueno, si el valor es de la celda de hoy, o sea, es decir, si el tema del último día es hoy, entonces va a ser naranja. Eso está bien. Si es mayor que hoy, va a ser entonces pues rojo, entonces solamente le pongo acá, miren, solamente le pongo acá si es menor que hoy, ¿listo? Porque ayer es menor que hoy, ¿listo? Ahora, aquí pues si es igual a hoy, no pasa nada, entonces pues queda, si es igual a hoy, listo, queda de esa manera. Ahora, vamos entonces en este sentido, vamos a revisar también entonces lo que es la parte de el valor de la celda que está comprendido. Entonces, ojo, entre mañana, que sería hoy más 1, y
y hoy más 12 días. Entonces, ¿qué pasa? Ahí comprende el día después el día después de hoy, que es mañana. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5 hasta el día 13, ¿sí? Entonces ahí ya por eso lo tenemos de esta manera. Y en este sentido, cuando nosotros acá tenemos, y aquí es en donde va esta parte, ¿qué significa mayor o igual que hoy más 14? ¿Qué significa esto? Que si sumamos desde el día 15, ¿cierto? Hasta esto, inclusive si estamos contando, sí, bueno, hoy más serían 13, o sea, aquí se están cubriendo dos cosas. O sea, lo primero es que este cubre desde el día, ojo, desde el día 15 mayor o igual a 15, sería 1 más, serían 15. Entonces aquí ya lo tendríamos. Vamos a mirarlo entonces de esta manera. Entonces esto sería hasta el 15, sería hasta el 13, para que no quede, para que no quede ningún espacio, ¿sí? Entonces vamos a contar vamos a contar las tres fechas para evaluarlas acá, ¿sí? Entonces para que ustedes se den cuenta, pues hoy lo del día pasado, pero vamos a decirlo entonces, día 14, 15, 16. Entonces vamos a contar el día 14. Entonces el día 14 en este caso, si hoy es 23, entonces el día 14 sería, permítanme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Listo, 13. El día 14, entonces, vea, 7, 8 y 9 de julio. Vamos a ponerle 7, 8 y 9 de julio, vea. Aquí vamos a poner 7, 7, acá sería 9 de julio del 22. Vean. ¿Sí ve? Entonces, claro, aquí ya lo estamos reduciendo. Entonces vamos a reducirlo entonces. Vamos a mirarlo. 7, 8, 9. Vamos a ir entonces más atrás. Entonces, si ve que ya lo marca. Entonces, si ve, vea. Entonces ahí ya nos damos cuenta de que ya pues ya no funciona pues esta parte. Entonces ya después de entre los últimos 15 días pues ya es diferente, ¿sí? Entonces mire que acá ya los últimos 8 días sería, o sea, ¿cuánto hace falta? Pues ya al 6 de julio está dentro del rango de los 8 días. Entonces esto es lo que nosotros vamos a tener en cuenta. Entonces esta va a ser la forma en la cual nosotros también vamos a configurar pues, la parte de fechas. ¿Listo? Para lo que es el tema de formato condicional. Ya de aquí en adelante, pues ya ustedes lo van observando, porque pues esto tiene pues diferentes bibliotecas. Yo hice este es un ejemplo que pues siempre hago de forma pues un poco más rápida, porque sé que es algo que pues a ustedes también les va a funcionar. ¿Listo? Ahora, no sé si de pronto tenemos alguna pregunta frente a esto. Espero no haberlos enredado con esto. No sé si de pronto tenemos alguna pregunta frente a lo que es formato condicional, que era el tema, uno de los temas de hoy. Antes de pasar a lo que es la parte ¿de qué? De ya buscar en la horizontal y en la vertical. Bueno, listo, por ahí ya me están confirmando. Vamos a seguir entonces con lo que tiene que ver. Voy a confirmar si ahí sigue grabando. Entonces, vamos entonces en este sentido. Vamos a ir a la hoja. En en esta parte que sigue más adelante, que nos dice FX, buscar H y B. O sea, en la horizontal y en la vertical. Bueno, lo primero que nosotros tenemos que hacer, y permítanme acá yo disminuyo la lupa. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es esto. Para ver lo que es la herramienta de buscar en la horizontal y en la vertical. Y es que nosotros lo que tenemos que observar es que siempre que nosotros vayamos a manejar esto, vamos a tener que, bueno, lo primero es los términos, ¿no? O sea, no es buscar B, buscar H, sino buscar en la vertical y en la horizontal. Entonces, vamos a ubicarnos. ¿Qué es la vertical? La vertical es la vertical es esto, todas las columnas, ¿listo? Esa es la vertical, ¿listo? Para que ustedes se ubiquen. Ahora, horizontal son todas las filas. Ahora, ustedes
para que ustedes se ubiquen, porque pues es la forma en la que yo lo hago. Horizontal, ustedes imagínense a ustedes o a una persona cualquiera acostada. Entonces ya, ustedes imaginan una persona acostada horizontal. Digamos, desafortunadamente todos en la vida, ¿cómo vamos a terminar? De forma horizontal. ¿Sí? Ese es el fin de todos los seres humanos. ¿En cuánto tiempo? Pues no lo sabemos, pero ese es el fin de todos nosotros. Entonces, para que nosotros pues lo ubiquemos, pues, o sea, para hacerlo gráfico. Listo. Ahora, lo segundo que nosotros tenemos que tener muy presente cuando nosotros estemos hablando de esto es que cuando nosotros empezamos a manejar, pues ustedes van a manejar este conjunto de datos, ¿cierto? Ustedes tienen que tener en cuenta algo y es lo que yo quiero dejarles aquí. Cuando empecemos a manejar, porque ojo que esta es la forma en la que nosotros eh, vamos a entender esto. Y es que, mire, cuando uno empieza a manejar la función de buscar en la horizontal y en la vertical, uno tiene que tener en cuenta que si estos datos se seleccionan, ya aquí ya no es la columna B, es la columna 1. Ya no es la columna C, es la columna 2. Ya no es la columna D, es la columna 3. Independientemente de los datos, imagínense cualquier base de datos, imagínense las que ustedes, digamos sí, las tablas, si lo podemos decir así, las tablas que ustedes manejan, como esta tabla. Entonces, ahora, fíjense acá que acá es un poquito más difícil, pero no complicado. Ya esto ya no es la fila, ya no es la fila 4, es la fila 1. Ya esto no es la fila 5, es la fila 2. ¿Sí? Entonces, y así, no es la fila 6, sino la 3, no es la fila 14, la fila 11. O sea, eso hay que tenerlo muy claro. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener. Ahora, ¿por qué? Porque a veces he visto que no, que póngale B, póngale C, no. Usted no puede ya basarse, o sea, ojo, esto es una guía general de filas y de columnas que te va a servir para poderte ubicar en la hoja cuando tú ya manejas un grado pues alto de información, de datos, de información. Y entonces, ¿qué sucede? Entonces, por eso tú te ubicas acá. Bueno, entonces, por ejemplo, tú estás por allá en la AZ342 y tú te perdiste, entonces te devuelves, aquí le pones A1 y listo. Y te devuelve a la celda A1. Ahora, ¿qué es lo otro que nosotros vamos a tener en cuenta en esta parte? Cuando nosotros hablemos, ojo, de verdadero y falso, vamos en la función, ojo porque esto es de acuerdo, pues como ustedes saben las funciones son por argumentos, entonces que son separadas por punto y coma o coma, dependiendo también del sistema operativo. Vamos a tener en cuenta que verdadero va a indicarme a mí lo que es el resultado aproximado y falso resultado exacto. Ahora, siempre, siempre vamos a utilizar el falso. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a necesitar el dato exacto. No necesitamos ni menos ni el que está atrás ni el que está adelante, sino el propio. ¿Sí o no? Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta, para que lo miremos. Ahora, vamos a ver, vamos a mirar algo. Y es que, primero que todo, vamos a observar aquí lo que es, permíteme, la estructura, el argumento de la fórmula. ¿Listo? Entonces, mire. Si ustedes se dan cuenta, estas son las dos buscar, pues hoy en día pues está ya la buscar X, pero digamos que como no todos tienen un sistema operativo, pero por ahí ya también apareció buscar X. Sin embargo, hay que tener en cuenta, bueno, vamos a solo manejar con buscar en la vertical y buscar en la horizontal, eso es la H. Ahora, si ustedes se ubican, des en cuenta de algo, y es que los dos argumentos son similares, es decir, tienen una estructura tienen muy similar. ¿Qué es lo único que cambia? La verticalidad o la horizontal. Y si ustedes se dan cuenta, acá cambia. Que si me está pidiendo buscar en la vertical, o sea, me dice busquen la columna. Y entonces, mire, si ve, busquen la fila. Eso es horizontal y vertical. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener
pues allí muy presente. Ahora, ¿por qué esto? Porque cuando ustedes se dan cuenta, es que búsqueme en la fila, miren lo que está diciendo la función, búsqueme en la columna 1, en la columna 3, en la columna 4, este valor, y deme el resultado, eso es lo que dice. O búsqueme en la fila 2, en la fila 3, 6, bueno, este valor dentro de este rango. Eso es lo que me está diciendo. Y necesito el valor exacto. Entonces, para que lo podamos entender. Ahora, vamos a devolvernos aquí, porque va a ser muy importante. ¿Qué es lo que va a suceder acá? Entonces, permítame, acá yo voy a utilizar entonces este tipo de lupa. Permíteme. Listo. Entonces, lo que ustedes van a entender aquí es lo siguiente. Cuando yo hablo de rango de datos, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo hago esta selección de esta manera como la están ustedes observando en este punto, sucede ese cambio. O sea, cambia de fila 4 a fila 1, fila 5, fila 2, fila 14, fila 11, y lo mismo, de columna B a columna 1, de columna C cambia a columna 2 y así en general. Ahora, dependiendo de la necesidad que nosotros tengamos. Listo. Ahora, ¿qué es lo otro que nosotros vamos a tener? Pilas, porque esto va a ser muy importante, pónganle mucho cuidado. Entonces, siempre vamos a tener en cuenta que la referencia de búsqueda va a estar en la primera, ya sea en la primera columna o aquí en su defecto en la primera fila de la tabla que nosotros estemos manejando. ¿Listo? Entonces esto es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Aquí vamos a manejar y es la misma, y aquí es la misma cuestión. Aquí cuando yo selecciono esto, ¿cierto? Ya no estoy hablando de la fila 18, sino de la fila 1. No estoy hablando de la fila 30 que está acá, ¿cierto? Sino de la fila 13. Y aquí es la misma historia. Entonces la columna 1, la columna 2 ya no es la columna B, ni C, ni D, ni no. Es esto. Entonces esto es para que nosotros lo tengamos pues muy presente. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Ahora, ¿cómo funciona? Vamos a hablar primero de lo que es la buscar en la vertical. Entonces, porque este va a ser buscar en la vertical y este va a ser buscar en la horizontal. Listo. Póngale cuidado. Por ejemplo, vamos a buscar un valor, ¿cierto? O sea, y vamos a decir, miren, vamos a ir directamente a la respuesta. La respuesta es esta, 700. O sea, la pregunta es, ¿cuánto fue el valor de las ventas que se tuvieron el día 9 de enero de 2019? ¿Cuál es la respuesta en este caso? 731.703. Esta es la respuesta. Listo. Ahora, ¿cómo funciona buscar en la vertical? Resulta que tú primero le vas a dar un valor. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Tú le dices, vea, tú le dices así, búsqueme la 9 de enero del 2019. Listo. Excel ya la toma. Ya toma, me dice, mire, ¿cuáles son las ventas? O sea, yo le digo, bueno, búsqueme en las ventas del 9 de enero de 2019. Pero ¿qué pasa? En ese preciso instante, ¿cierto? Él lo va a tener que ubicar desde acá, desde A1 hasta pues hasta donde termina pues las hojas de Excel, o sea, en toda la hoja de Excel. O sea, cuando tú le dices esto. Ahora, cuando tú ya le dices, venga, no se me vaya a complicar, o sea, porque pues también usted me lo va a buscar solamente en este rango, ¿cierto? Entonces ¿qué es lo que sucede con esto? Cuando yo le digo cuando yo le selecciono ese rango, él automáticamente lo que hace el análisis es ¿cuál?
tiene este dato que está independiente, o sea, el 9 de enero de 2019, pero como es buscar en la vertical, entonces se va a ir a los datos que están en la primera columna. ¿Sí? Recuerde que esta es la selección. Voy a digamos que a colorearla un momentico acá de un color rojizo, pero así. Digamos que hace ya toda la selección. Cuando yo le digo, vean, este es el rango de datos, entonces hace toda la selección bien. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a buscar este dato aquí, en esta primera columna. Entonces aquí voy a ponerlo de esta manera. Vamos a ponerlo así. Siempre va a pasar esto en buscar en la vertical. Entonces, ojo, siempre el valor buscado va a estar en la primera columna cuando hablamos de buscar en la vertical. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nosotros pues vamos a hacer en este sentido. Ahora, ¿qué es lo otro? Resulta que yo ya tengo dos cosas. Uno, lo que es el valor que voy a buscar, y ya tengo el rango. Ya sé que es buscar en la vertical. Entonces, al tener ya todos esos dos rangos, en ese preciso instante, teniendo el valor buscado y, eh, y el rango de datos, teniendo estas dos, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ya Excel en este momento dice, venga, yo ya con solo esos datos en buscar en la vertical, ya sé que la respuesta está aquí. Aquí donde les estoy marcando de amarillo. Así es como lo hace. Entonces, listo. Ya él no sabe si la respuesta es precisamente el 9 de enero, o Jairo Alberto, o si es o si es Cumis, o si es 153, o 731.000. Entonces, ¿qué viene a hacer falta? Viene a hacer falta en este caso lo que es, bueno, entonces ustedes dice, bueno, yo ya sé que la respuesta está aquí, ¿cierto? Aquí en lo amarillo, pero entonces, bueno, ¿cuál columna? ¿Cuál columna? Y entonces, claro, porque él ya sabe, o sea, ya en este momento, él ya sabe que hay 11 filas y 6 columnas. Entonces ya en este caso ya sabe que los datos están aquí, pero necesita que le digan cuál es la columna que necesita determinar. Y ahí es cuando, miren, si ve que acá los números, entonces ya cuando le decimos 6, ¿cierto? El número de columna, y le decimos pues obviamente falso, que es el valor exacto, entonces ¿qué sucede? Entonces llega y dice, bueno, entonces ya sé que la respuesta, o sea, ya sé que la respuesta, como ya sé que está ahí, entonces tiene que estar acá en esta columna. Entonces cuando se une, ojo, cuando se une las dos, entonces llega y nos dice, bueno, entonces la respuesta, como es la columna 6, es esa. ¿Sí? Entonces, miren, entonces listo. Y por eso la respuesta pues va a ser esta, 731.000. Así es como funciona Excel con el tema de buscar en la vertical. Vamos a ir entonces al ejercicio. Entonces, ¿cómo nosotros lo programamos? Entonces aquí va a estar de esta manera. Entonces vamos a hacer igual. Entonces aquí voy a ampliarlo un poco más para que aquí me pueda. Entonces igual. Buscar en la vertical, fíjense que busca en la primera columna a la izquierda de una tabla y luego devuelve pues el valor de la misma fila de la columna especificada. Entonces miren, listo, valor buscado. Entonces en este caso pues yo ya lo tengo acá, que sería el 9 de enero, lo marco de esta manera. Recuerden que si lo quisieran marcar, bueno, mejor así, porque si lo quisieran marcar de la fecha tendrían que el tema del número, ¿no? Ahora, ya tenemos el valor buscado, la matriz de la tabla. Entonces vamos a irnos, entonces en este caso vamos a irnos acá, vamos a subirlo y vamos a seleccionar todo este rango. Listo. Entonces de esta manera miren que ya tenemos, acá lo miramos, ya tenemos el rango. Miren, la matriz de la tabla, el valor buscado, que sería lo que decíamos el 9 de enero. Fíjense que acá está. Ahora, el indicador de columna. Entonces vamos a irnos. Entonces, punto y coma. Como el indicador de columna hace 6, le voy a decir 6, ¿cierto? Y entonces le voy a decir rango, coincidencia exacta. Si se dan cuenta cómo quedó de esta manera,
Entonces ahí ustedes se están dando cuenta sobre la respuesta. Y de una vez al hacer enter, miren que la respuesta nos da 731.703, porque acaba de hacer lo que les acabo de decir. Entonces ya tiene los valores, ya hace todo el cálculo y entonces busca los datos. Esta es la forma en la cual pues va a funcionar buscar en la vertical. Entonces ustedes se dan cuenta que primero, entonces reduciendo aquí, miren que primero nos va, bueno, vamos a hacerlo, vamos a incrementarlo, pero vamos a hacerlo desde acá, desde la barra de fórmula. Entonces miren, primero nos va a decir L13, L13 es este valor que es el 9, el rango, el rango, la matriz de la tabla. Miren que acá nos lo selecciona en rojo, ustedes se dan cuenta, aquí ya pues podemos observarlo de esta manera. Permítame acá un momento. Entonces ya lo vemos de esta manera, aquí está. Entonces ya en este caso la columna, fíjense que era 6, aquí está la columna y falso. Entonces eso es lo que ustedes tienen que ubicar en esta parte. Entonces si ustedes se van acá, ya se dan cuenta lo que acabamos de hacer. Lo que hice pues de forma pues muy en lápiz es lo que hace. Entonces es la forma en la que funciona esto, que es buscar en la vertical. Ahora vamos a ir a hacer el mismo juego de buscar en la horizontal. Vamos entonces, la respuesta aquí es ¿cuál? La pregunta es ¿cuál fue el valor de cuál fue el valor? Sí, puede colocarla más pequeña, por favor. Sí, sí, no, sí, lo estoy haciendo. Listo. Más pequeña. Espérate, yo la miro. Espérate. Listo. Más pequeña. Ok, espérate. Listo. Entonces sí. Ya aquí lo estoy haciendo, sí. Listo, entonces sí, ahí está en un buen tamaño. Me confirman acá a través del chat. Listo. Ok, entonces miren, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, ¿cómo es buscar en la horizontal? Aquí en la horizontal va a ser de la misma forma, pero como dijo la reina de belleza, en el sentido contrario. Vamos a hacerlo. Entonces, miren, aquí la pregunta es: ¿cuánto fueron las ventas del mes de febrero en el año 2000, en el mes de febrero? Entonces la respuesta aquí es 31.111.700. Si ustedes se dan cuenta, pues ningún valor es parecido en ninguna otra celda para poder pues ver que no nos equivocamos. Ahora, esa es la respuesta. ¿Cómo nosotros lo hacemos en el tema de buscar en la horizontal? Entonces, lo primero que nosotros vamos a tener en cuenta es que aquí va a ser diferente. Como le vamos a decir buscar en la horizontal, el dato que le vamos a tener que dar no es el de las columnas, sino el de la fila, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Primero, entonces nosotros vamos a llegar, y aquí lo voy a anotar un momento, vamos a decirle que es en febrero, listo, ¿cierto? Entonces ya, como le decimos buscar en la horizontal, ya dice, listo, entonces me tienen que dar al final, eso es el dato de la fila. Entonces, ¿qué es lo que hace? Primero toma el valor, listo. Luego le decimos otra vez el rango. Entonces, ¿qué hace? Él ya, como nosotros le hemos dicho esto, entonces aquí lo voy a colorear de este color que hace el rango, ¿cierto? Que así se les va a colorear. ¿Qué es lo que va a suceder? Que él ya sabe que la respuesta no está en toda la hoja, sino aquí. Entonces ese es el rango. Como el valor, ojo, como el valor buscado es febrero, ¿cierto? Entonces él ya sabe que tiene que enfocarse, como él busca la horizontal, tiene que enfocarse aquí a lo que es la primera columna, ¿sí? Entonces, perdón, la primera fila, porque él ya sabe que está aquí. Entonces miren que ya con el valor buscado ya sabe que lo busca es aquí. Listo, entonces ya sabe, ya tiene febrero, pero ya como le dieron el rango de datos que es todo entonces él ya sabe que este febrero lo va a encontrar en la primera fila. Listo. Ahora, con esos dos datos,
ya él teniendo en cuenta, él ya sabe que la respuesta está acá. O sea, con esos dos datos, con el rango de datos y como tal con el valor buscado, él ya sabe que la respuesta está ahí, está aquí. Si se dan cuenta, o sea, él no sabe si la respuesta o es febrero, o son los 32 millones, o los 31 millones, o los 36, o los 98. O sea, él ya sabe que la respuesta está acá. Puntualmente no sabe en dónde está. ¿Sí? Pero ya digamos que el rango, toda la respuesta pasó de ser toda la hoja a este rango, a todo este rango de datos, ¿cierto? Que aquí está, permítame ya de una vez, aquí lo reduzco para que ustedes lo puedan ver. Y ya, con esos dos datos, pues ya sabe que la respuesta está aquí. Ahora, ¿qué es lo que le hace falta? Que le digan entonces cuál es el número de la fila. Resulta que el número de fila va a ser 3 porque necesitamos es las del año 2000. Tengan en cuenta que la fila 1 es todo el encabezado, la fila 2 pues es esto. Ahora, siempre que ustedes vayan a seleccionar los datos, los rangos, ¿cuál es mi recomendación? Así como decía mi señora, como dice mi señora madre. Entonces, entonces es que seleccione todo, no sea tacaño, no seleccione todo, porque le va a evitar problemas, porque usted ya sabe, usted va a tener la seguridad de que este va a ser la fila 1 y lo mismo en la búsqueda en la vertical, en el anterior caso, usted ya va a saber que esta es la columna 1, entonces, para que no vaya a tener problema. Entonces ya como sabe que la fila 3 que corresponde al 2000, ¿cierto? Entonces ya cuando usted le da esto, entonces ¿qué es lo que él hace? Él llega y dice, ah, bueno, me dijeron la fila 3. Entonces, él lo que hace es hacer esto y aquí en donde se van a unir, ¿cierto? En donde se van a unir las dos, pues la respuesta es esta. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esa es la respuesta. Entonces, 31.111.700. Vamos a probarlo. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo de esa manera. Vamos a mirarlo en este sentido. Vamos a ir a la formulación acá bien chévere y vamos a decir igual buscar en la horizontal, buscar en la horizontal, aquí ya, permítame ya que lo pongo acá, mire, igual, buscar en la horizontal, abro el paréntesis, ahora, ¿cuál es el valor buscado? Aquí ya lo tengo, es febrero, listo. ¿Cuál es mi matriz? Mi matriz buscada, entonces me voy acá, porque tengo que ir a seleccionar todo. Mi matriz buscada, fíjense que ya lo toma, mire, sé que lo toma desde este punto de vista, mire, listo, entonces vamos a hacerlo acá, listo, mire, aquí ya lo tomó, entonces ya tomó, mire, aquí ya tomó, aquí volvemos, ya, valor buscado L21, punto y coma, matriz, listo. Ahora, vamos a decirle el indicador de filas, si es que es 3, entonces pues le vamos a decir 3, punto y coma, falso, en este caso pues porque necesitamos la coincidencia exacta, y con eso cerramos y enter. Respuesta aquí que nos dio, mire, 31.111.700, que es la que nosotros tenemos acá, entonces es la misma respuesta, claro. Aquí le podemos poner aquí le vamos a poner el listo, entonces para que vean, ahí está. Entonces visualmente es la forma en la cual nosotros entendemos pues cómo realizar este tipo de, de fórmulas. Listo, de buscar en la horizontal y buscar en la vertical. Yo quisiera hacer una pregunta. ¿Es clara la información hasta aquí o hay acaso pues alguna duda al respecto frente a esta información? Por favor, me pueden confirmar al menos por el chat, pues para poderlo. Sí. Sí, señor. Listo. Entonces, ahora, miren, ¿sabe qué es lo más chévere de todo esto? Muchas veces nosotros tenemos que llenar bases de datos. Entonces, sí, agradezco pues a las personas y allí a todas las personas como Constanza, inclusive Eddie Amparo, en el cual pues nos confirman esto y la persona que también abrió micrófono también. Eh, pues es algo, espérate, yo miro acá, me dice acá, pues es algo tedioso. Mm, pues
Pues eso es un poco, pero bueno, no. Ahí Joana no sé si, pues sí, parece un poco tedioso, pero bueno, es porque yo lo he explicado mucho como, así como se dice, como con lápiz y papel, para que pues ustedes entiendan de qué manera pues funciona. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la idea cuál es, miren lo que hace, pues finalmente sí, claro, claro que sí. Por ejemplo, voy a hacerlo aquí, vamos a llegar a este dato. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos para saber las ventas del mes de marzo del 2007? ¿Listo? Voy a marcarlo acá eh, como tal. Voy a marcarlo acá con morado. Listo. Entonces, las ventas del mes de marzo. Aquí también lo voy a marcar. Permítame un segundito. Entonces vamos a llegar a qué? Vamos a llegar a 44 millones. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sabemos esto? La pregunta es, ¿cómo, eh, ¿cómo hacemos para saber las ventas? Sí, claro, practicar. Entonces, si la pregunta es, ¿cómo sabemos cuánto fueron las ventas Profesor, ¿sí escuchó? qué pena. Profe, lo que pasa es que, digamos, me refería a colocar la pantalla más pequeña, porque al evidenciar solo, digamos, donde tiene la base de la información y al hacer la fórmula, digamos que no la tenemos como en la misma pantalla, ¿sí? Entonces quisiera saber, ¿puede dejar como esta misma imagen un poco más pequeña y la fórmula para que podamos evidenciar de dónde saca la información? Gracias. Ah, ok, listo. Vamos, listo. Entonces, por favor me vas confirmando. Ahí se vería toda la información, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Entonces voy a hacerlo acá. Listo. Entonces, bueno, ay, fue pucha. Bueno, voy a hacerlo y vamos a hacerlo de esta manera. Entonces, igual, buscar en la horizontal, ¿cierto? Ahí, bueno, creo que ahí se nota. Entonces, buscar en la horizontal. Entonces, vamos a hacerlo. Ahora, ¿cuál va a ser el valor buscado? Entonces, el valor buscado en este caso, pues va a ser marzo, ¿no? Entonces, eh, en este caso lo voy a poner de esta manera, ¿sí? Entonces, listo. Va a ser, bueno, espérate un segundito más a hacer algo para que no me vaya a generar conflicto. Entonces voy a decir que como el valor, aquí lo voy a poner, valor buscado marzo, ¿cierto? Entonces, vamos a saber entonces en el año, si nosotros nos damos cuenta en estos datos, sería, ¿cuál sería la fila? La 10. Tranquilos que yo ya les voy a explicar cómo hacer esto, el tema de las filas de la 10 porque pues bueno, aquí tenemos 13 filas, pero si tenemos 1050 filas, ya vamos para allá. Entonces, aquí sabemos que 2007 es la fila 10. Entonces, voy a ponerle acá la 10. Listo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces aquí lo voy a hacer de esta manera. Entonces dice buscar en la horizontal, buscar H, ¿cierto? Ahora, ¿cuál va a ser el valor buscado como es marzo? Entonces lo voy a indicar. Si ustedes se dan cuenta, es preferible uno pues tener esta parte de esta manera, pues así aparte o poner entre comillas marzo. Listo. Ahora, punto y coma. La matriz, o sea, como tal la matriz, entonces la voy a seleccionar toda, absolutamente toda, en este caso. Aquí es en donde cuando uno ve lo que es el tema de tabla, pues pone el nombre de la tabla, entonces ya le aparece todo el dato como tal. En este caso, pues lo vamos a seleccionar de esta manera. Listo. Ahora, vamos entonces a seleccionar el número de la fila. Entonces el número de la fila, ojo porque aquí ya sabemos de que aquí la fila, o sea, ya como aquí ya sabe, excede en este punto, ya sabe que en marzo, en toda esta columna que les estoy acá señalando con el mouse, está la respuesta. Entonces vamos a ver cuál es la fila. En este caso 2007 corresponde, en este caso, vea, ¿sí ve? La fila 10. Entonces le voy a decir fila 10 porque corresponde. Entonces es en esta fila, listo. Entonces la 10 corresponde a 2007 en este caso. Y finalmente entonces vamos a decirle falso. Voy a cerrar paréntesis y me voy. Listo. Mire. Perdón. Entonces me voy a... Espérate, me retraso un momento. Entonces listo. Ya
10 sería la fila 10. Listo. Le digo falso porque pues sería el siguiente argumento para saber que la coincidencia sea exacta. Como tal, yo les recomiendo que le escriban la F y le indiquen pues el falso ahí. Listo. Y cerramos el paréntesis y entonces mire, ya tenemos la misma respuesta. 44.817.236. Ahora sí, ¿hay alguna duda hasta este momento? ¿O es clara la información? Es clara la información. Listo, listo. Ese es el punto. ¿Listo? Lo mismo aquí, vamos a hacerlo, pues vamos a repetir el ejercicio en este caso también, pues como tal, con el valor buscado lo vamos a hacer, bueno, lo voy a hacer entonces, en este caso el valor buscado lo vamos a poner con el 13 de enero. Entonces el valor buscado va a ser el 13, va a ser el 13 de enero, va a ser el 13 de enero, aquí voy a hacerlo acá en buscar en la vertical, ¿cierto? El 13 de enero. Y entonces, en este caso, la respuesta va a ser cuánta cantidad de productos se vendió el día 13 de enero. En este caso, la respuesta, voy a ponerla también de morado, la respuesta va a ser 33. Listo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, aquí lo voy a hacer en la barra igual, buscar, en este caso en la vertical, porque pues porque le voy a dar el dato de la columna, que en este caso, ¿cuál va a ser? 5, ¿no? Entonces, listo. El valor buscado lo voy a señalar acá, que es el 13 de enero de 2019, que está en la celda B1. Listo. Señalo la tabla. Ustedes se dan cuenta ahí, entonces toda esa tabla está allí pues seleccionada, digamos, todos estos datos. Y desde luego, entonces voy a decirle indicador de columnas, como la cantidad está es en la columna 5, miren que está acá, entonces miren que es la que representa cantidad, le voy a decir 5, punto y coma, le voy a decir falso, entonces aquí ya le presiono falso, y entonces cerramos paréntesis y miren, respuesta 33. ¿Cuántas cantidades se vendieron? Acá, por ejemplo, ¿cuál fue el punto de venta? El punto de venta, entonces, como el punto de venta está en la columna 3, miren, si ve, es D. Entonces, todo esto. ¿Cuál fue el producto que se vendió? Como el producto que se vendió está en la columna 4, entonces le digo 4 y es pescado. Esto es lo que nosotros pues vamos a tener pues allí muy presente, pues para que ustedes se den cuenta de esto. Así también pues se hace en este sentido. Listo. No, espérate porque ya, espérate que es que listo, ya permítame, ya, no, yo ahorita ya contesto que se está acabando y ya les doy unos minutos. Entonces, para que lo tengamos eso así presente, listo. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a hacer. Ahora, vamos a mirar algo y que va a ser muy importante que nosotros lo tengamos. Resulta que aquí hay algo que uno pues debe tener en cuenta y es cuando nosotros hablamos, permítame acá yo voy un momento y aumento acá un momento es esta, el tema de columna y fila. Vamos a hablar sobre el tema de columna y fila en estos minutos. Mire, resulta que en el caso, pues como es este caso académico, que son pues datos pequeños, 20, 30, pues uno lo ubica rápidamente. Pero ustedes se imaginan, y en especial para cuando es buscar en la horizontal, ¿cómo es para buscar el tema de que si hay, por ejemplo, si hay 1000 filas? O si ustedes como pues cuando hablamos de bases de datos, si hay eh, 50 columnas. O sea, entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo nosotros, o sea, hacemos eso? Porque pues muy fácil de eso. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a utilizar lo que es para lo que es el tema de columna y fila, vamos a utilizar lo que es la herramienta de validación de datos. Voy a explicarles la primera parte. Entonces,
para poderle pues indicar como tal, porque es que nos tiene que dar siempre, o sea, lo que pasa es que, ¿qué es lo que sucede? En esta función de buscar en la vertical y en la horizontal, siempre vamos a tener que darle de columna o fila un dato numérico, dependiendo del rango de datos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener que hacer? Vamos a tener que utilizar dos herramientas. Por un lado, lo que es la herramienta de validación de datos, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a hacer validación de datos? Generarnos estas listas. Des en cuenta que acá vendedor, si hay que vendedor, miren, si ustedes se dan cuenta, vamos a mirar una cosa aquí para que lo observen. 1, 2, 3, miren que fecha es 1, vendedores 2, punto de venta es 3, 4 y 5, listo. Entonces fíjense en esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que aquí, si ustedes se dan cuenta con la herramienta de validación de datos, pues cuando yo le selecciono si hay que acá me da la fila. Ahora, esto es porque aquí se ha generado la herramienta coincidir. ¿Listo? Entonces, estas son las dos herramientas que nosotros vamos a hacer. ¿Cómo nosotros la hacemos? Lo primero es que vamos a hacerlo, pues a este lado voy a hacerlo para poder hallar, para que nosotros pues tengamos, porque finalmente cuando ya, para que nos dé siempre las filas. Entonces, lo primero es la herramienta de considerar. ¿Cómo nosotros lo hacemos? Con la validación de datos. Ustedes se dan cuenta pues que ya tienen esta herramienta. Ahora, nos ponemos acá en la celda. Vamos entonces a irnos a datos. Ese es el primer paso. En datos nos vamos en herramientas de datos y vamos a ir a hacer clic en la flecha que está aquí, validación de datos. A partir de allí tenemos una ventana emergente y en la pestaña configuración le vamos a decir que en permitir lista. Vamos a decirle el origen de los datos. Entonces, ¿cuál va a ser el origen de los datos? Entonces nos vamos a ir aquí a esta parte en donde va a ser fecha, vendedor, o sea, exactamente solamente estos datos. Miren, solamente estos datos los vamos a seleccionar. Ustedes se dan cuenta allí y le voy a dar clic en aceptar. Listo. Si nos damos cuenta acá, vamos aquí, nos vamos a ir más acá. Listo. Nos vamos a dar cuenta, miren, fíjense que esta que era la que yo ya había programado, o sea, la que le dije que hiciera, miren que ya aparece con fecha, vendedor, punto de venta, miren, ¿sí ve? Ya está, listo. Entonces, vamos ahora, esta es la primera celda, ahora voy a ir a la de abajo porque hay que poner, entonces, ¿y qué voy a hacer? En la de abajo voy a decirle coincidir, esa es la para saber el número, ¿no? Ahora, ¿cuál va a ser? Adivinen cuál será el valor buscado. El valor buscado es el que está acá en la celda de la parte superior. ¿Sí? Miren que es la que es en ese. Listo. Ahora, la matriz buscada. Entonces, ¿cuál va a ser la matriz buscada? La que está acá. Entonces, fecha. Miren, acá está. Fecha, producto y cantidad y valor. Listo. Entonces, para que nos lo dé. Ahora, es una matriz porque es de una 6. O sea, una fila, 6 columnas. Listo. Y entonces, me voy coincidencia exacta, otra vez 0. Por eso es 0. Y por eso nos sale así. No se preocupen. Porque es que, ¿por qué sale ese tipo de error? Porque pues no le he indicado nada. En cambio, miren, ¿sí? Punto de venta. Esta ya está hecha. Por ejemplo, valor nos da 6. Sé que acá, si le digo valor, también nos da 6 porque es la misma, o sea, es de esta manera como nosotros pues lo podemos en este sentido pues hacer. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta frente a esta herramienta de coincidir y de lo del tema de validación de datos o fui muy rápido? Ay, profe, qué pena, ¿será que se me puede indicar otra vez la de coincidir? Yo no capté. Bueno, listo, la de coincidir. Voy a hacerla de nuevo. Bueno, ¿hay alguno, por favor, hay alguno que tiene con el tema de validación de datos, ¿hay alguna pregunta? Ok, listo. Entonces, bueno, vamos a ir con el coincidir. Coincidir es así, igual.
coincidir, ¿cierto? Entonces, pues ustedes siempre se van a, o sea, pues más que nada primero se van a fijar que si estén ingresando bien la función que ustedes quieren usar. Ahora, valor buscado, entonces va a ser este valor, o sea, es este, ¿cierto? La matriz va a ser el encabezado de aquí, miren, este. Entonces, miren, fecha, vendedor, punto de venta, cantidad y valor. Ese es su, ojo, ese es su ¿qué? Su matriz buscada. Es esta. Ahora, nos va a pedir tipo de coincidencia, punto y coma, tipo de coincidencia, 0. Entonces, de esta manera pues va a ir. Entonces, cerramos el paréntesis y ok. Listo. ¿Sí es claro ahí? Sí, señor. Listo. Entonces, ahora, ¿por qué vamos a utilizar esto? Porque imagínese usted buscando en una base de datos que en donde tenga que buscar las, ¿cómo es que se llama? Que tenga 30 columnas. Pues, pues para eso, ¿para qué utilizar esta función? Pues para eso lo hacemos a mano y para de contar. Pero ya con esto tenemos esa oportunidad. Entonces, porque aquí son solo 6 columnas, pero pueden haber más. Bueno, el día de mañana vamos a mirar cómo se utiliza lo que es el tema de validación de datos. También lo vamos a programar con la búsqueda en la horizontal para que pues ustedes lo puedan observar. Y con esto pues terminaríamos pues el tema de buscar en la horizontal y la vertical y empezaríamos pues a ver unos temas, los temas que siguen a continuación, que es como tal pues la parte de los gráficos, los tipos de gráficos que hay, cumpliendo con todo el programa de formación que nosotros pues tenemos al respecto. ¿Listo? Para mí ha sido un placer. Permítame, yo les comparto la lista de asistencia que la tengo acá. Permítame un segundito, que ya la tengo acá. Entonces para que ustedes pues allí ya puedan, puedan pues, observarlo. ¿Listo? Entonces agradeciéndoles pues de antemano. Listo, sí. Toca es practicar. Espérate, permíteme un segundito, espérate. Control E, Control C. Listo. Aquí ya les envío el link de tarea completo también. Listo. Ahí ya les envío el link de tarea. Eh, Listo. Bueno, esto es Dios mediante. Nos vemos entonces el día de mañana. Y entonces con esto pues terminaré ya de hacer